Acababa de jubilarme después de 40 años limpiando casas ajenas cuando finalmente compré mi casa de playa. Era pequeña, modesta, pero era mía. Cada centavo que gasté en ella salió de mi sudor, de mis rodillas arruinadas, de mis manos agrietadas. Entonces mi hija me llamó. Mamá, quédate en el cuartito pequeño del fondo. Voy con Adrián y 10 parientes de él. Si no te gusta, vuelve a la ciudad. Colgó antes de que yo pudiera responder. No dije nada. Absolutamente nada. Pero cuando ellos llegaron 3 días después con sus maletas de marca y sus actitudes de dueños del mundo, encontraron la sorpresa que yo había dejado para ellos. Y esa sorpresa les enseñaría el verdadero significado de la palabra respeto. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia merece ser contada completa, desde el día en que firmé los papeles de mi casa hasta el momento en que vi sus caras de horror al abrir la puerta principal. Tengo 66 años. Pasé 40 de ellos de rodillas, tallando pisos que nunca serían míos, lavando ropa interior de familias que apenas me miraban a los ojos, cocinando cenas navideñas que nunca comería. Empecé a los 16, cuando mi padre murió y alguien tenía que mantener a mis 3 hermanos menores. Mi madre ya estaba enferma, así que fui yo. Siempre fui yo. Dejé la escuela en 2º año de secundaria. Dejé mis sueños de ser maestra. Dejé todo, menos mi dignidad, aunque hubo días en que casi pierdo también eso. Limpié casas en la ciudad durante décadas. Vi crecer hijos ajenos mientras Ariana crecía con lo mínimo pero con amor. O eso creía yo. Me casé con Eugenio cuando tenía 20 años. Él era albañil, trabajador como yo, honesto como pocos. Juntos ahorramos cada moneda como si fuera oro. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones en un barrio donde los disparos sonaban más seguido que las campanas de la iglesia. Pero era nuestro hogar. Y teníamos un sueño. Eugenio siempre decía lo mismo cada domingo por la mañana, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina. Antonia, algún día tendremos una casita frente al mar. Chiquita, no importa. Pero será nuestra. Y nos sentaremos a ver el atardecer sin que nadie nos apure, sin que nadie nos diga qué hacer. Yo me reía y le decía que estaba loco, que eso era para gente rica, no para nosotros. Pero él insistía. Y cada mes, sin falta, guardábamos $50 en una lata de galletas escondida detrás de los frijoles en la alacena. $50 no suenan a mucho, pero cuando ganas poco y tienes una hija que alimentar, $50 son un sacrificio enorme. Significaban no comprar carne esa semana. Significaban remendar la ropa en lugar de comprar nueva. Significaban caminar 3 kilómetros en lugar de tomar el autobús. Pero lo hicimos durante 25 años. Eugenio murió hace 3 años. Infarto masivo mientras ponía ladrillos en una construcción bajo el sol de julio. Tenía apenas 63. No llegó a ver su casa de playa. No llegó a sentarse conmigo a ver ese atardecer que tanto soñó. Cuando murió, abrí la lata de galletas. Había $18,000. $18,000 en billetes arrugados, manchados, pero contados con amor. Lloré durante 3 días seguidos. No solo por perderlo, sino porque él nunca vería cumplido su sueño. Ariana vino al funeral, claro. Se quedó 2 horas, abrazó a algunas tías, lloró un poco y se fue diciendo que tenía una reunión importante de trabajo. No volvió a visitarme en 6 meses. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Después de la muerte de Eugenio, algo cambió en mí. Dejé de vivir para otros y empecé a vivir para mí misma. Seguí trabajando 2 años más, ahorrando cada centavo adicional. Y cuando finalmente me jubilé hace 4 meses, tenía $32,000. Busqué en internet durante semanas hasta que la encontré. Una casita de madera de 2 habitaciones, a 50 metros de la playa, en un pueblito costero donde nadie me conocía y nadie me juzgaría. Costaba $28,000. Era vieja, necesitaba reparaciones, pero tenía algo que ninguna casa lujosa podría tener jamás. Tenía el sueño de Eugenio impreso en cada tabla de madera. Firmé los papeles un martes lluvioso de marzo. Lloré de felicidad por primera vez en años. La casa era perfecta en su imperfección. Las ventanas crujían con la brisa marina. El piso de madera tenía manchas de décadas. La cocina era tan pequeña que apenas cabía una persona. Pero el porche, ¡ay!,
El porche daba directo al mar. Me senté allí la primera noche con una taza de té y sentí a Eugenio a mi lado. Casi podía escuchar su voz diciéndome: lo logramos, mi amor. Los primeros 2 meses fueron el paraíso. Me levantaba con el sol, caminaba por la playa, cocinaba lo que quería, leía libros que nunca había tenido tiempo de leer. Por primera vez en mi vida, no tenía que responderle a nadie. No tenía que limpiar nada que no fuera mío. No tenía que sonreírle a ninguna patrona condescendiente. Era libre. Entonces Ariana llamó. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba regando mis plantas nuevas cuando sonó el teléfono. Mamá, escuché que compraste una casa de playa. Su tono ya me puso en alerta. No era cariño. Era interés. Le dije que sí, que finalmente había cumplido el sueño de su padre. Hubo una pausa. Luego ella dijo algo que me heló la sangre. Perfecto. Adrián y yo necesitábamos un lugar para vacacionar. Iremos en 3 días con su familia. Son como 12 personas en total. Tú puedes quedarte en el cuartito del fondo, el que da al patio trasero. Así no estorbas. Y si no te gusta el arreglo, pues vuelves a tu departamento en la ciudad por 2 semanas. No es gran cosa, mamá. No es gran cosa. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Mi hija, la niña que crié con sacrificio, me estaba echando de mi propia casa como si yo fuera una empleada doméstica molesta. Respiré profundo. Muy profundo. Ariana, esta casa la compré con el dinero que tu padre y yo ahorramos durante 25 años. Es pequeña. Apenas tiene 2 habitaciones. Ella rió. Una risa fría, calculadora. Por eso, mamá, tú tomas la de atrás. Nosotros la principal. La familia de Adrián dormirá en la sala y en colchones inflables. Ya está decidido. Nos vemos el jueves. Y colgó. Así, sin más. Ni siquiera me dio chance de responder. Me quedé parada en medio de mi sala con el teléfono en la mano, temblando. No de miedo. De rabia. De decepción. De dolor. Pero también de algo más. De determinación. Ellos querían mi casa. Querían mi refugio. Querían pisotear el sueño de Eugenio como si no valiera nada. Entonces yo les daría exactamente lo que pedían. Pero a mi manera. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el porche, mirando las olas negras romper contra la arena, escuchando el sonido del mar que debería calmarme, pero que esa noche solo amplificaba mi furia. Pensé en todo. En cada sacrificio. En cada humillación tragada con una sonrisa. En cada vez que limpié vómito de niños ajenos mientras mi propia hija se quedaba con vecinas porque yo no podía pagar niñera. En las navidades donde ella recibía un solo juguete mientras yo le decía que Santa tenía muchos niños que atender. En los uniformes escolares que compraba de segunda mano y lavaba cada noche para que se vieran presentables. En las veces que comí solo pan para que ella tuviera pollo. Y ahora, después de todo eso, me trataba como basura. Como un estorbo. Como una empleada que debía agradecer que le permitieran dormir en el cuarto de servicio de su propia casa. Eugenio siempre me decía que yo era demasiado blanda con Ariana. La estás malcriando, Antonia. Le das todo y ella no aprende el valor de nada. Yo defendía a mi hija. Decía que era solo una etapa, que maduraría, que entendería cuando tuviera sus propios hijos. Pero Eugenio tenía razón. Yo la malcrié tratando de darle todo lo que yo nunca tuve. Y en el proceso, creé un monstruo de ingratitud envuelto en ropa cara y perfume francés. Me levanté al amanecer del domingo. Tenía 3 días para preparar su bienvenida. 3 días para enseñarles una lección que jamás olvidarían. No iba a gritarles. No iba a suplicarles. No iba a explicarles nada. Simplemente les daría exactamente lo que pidieron. Una casa de playa vacía donde quedarse. Empecé por hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Y créeme, era una lista larga. Lo primero fue llamar a Octavio, mi vecino de al lado. Octavio tiene 70 años, es viudo como yo, y se gana unos dólares extras ayudando a la gente del pueblo con mudanzas y reparaciones. Le expliqué mi situación. No todos los detalles, solo lo suficiente. Mi hija viene con su familia y necesito guardar mis cosas más valiosas en otro lugar por un tiempo.
¿Conoces algún depósito barato por aquí? Octavio se rascó la barba canosa y sonrió con esa sonrisa de quien ha vivido suficiente para entender sin que le expliquen todo. Tengo un garaje enorme que no uso, Antonia. Puedes guardar lo que necesites ahí. Sin costo. Los vecinos nos ayudamos. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Gente extraña mostrándome más consideración que mi propia sangre. ¡Qué ironía tan amarga! Ese mismo domingo por la tarde, Octavio trajo su camioneta. Empezamos a cargar. Primero saqué todo lo que tenía valor sentimental. Las fotos de Eugenio y yo en nuestra boda. La manta tejida que mi madre me dio antes de morir. Los libros viejos que coleccionaba. La vajilla de porcelana que me regalaron en mi despedida del trabajo después de 40 años de servicio. Cada objeto cargaba una historia, un recuerdo, una parte de mi alma. No iba a dejar que 12 personas irrespetuosas pisotearan mis memorias con sus pies sucios de arrogancia. Luego vinieron los muebles. La mecedora del porche donde me sentaba cada atardecer. La mesita de centro que Eugenio hizo con sus propias manos. La lámpara antigua que compré en un mercado de pulgas. El sofá cómodo donde leía mis novelas. Todo. Absolutamente todo lo que hiciera la casa habitable y acogedora. Lo cargamos pieza por pieza. Octavio no hacía preguntas. Solo cargaba y acomodaba en su garaje con cuidado, como si entendiera que cada objeto era sagrado. Al caer la tarde del domingo, mi sala estaba vacía. Completamente vacía. Solo quedaban las paredes desnudas y el eco de nuestros pasos sobre la madera. ¿Segura que quiere seguir, Antonia?, me preguntó Octavio, limpiándose el sudor de la frente. Yo asentí. Más segura que nunca, Octavio. Más segura que nunca. Esa noche dormí en un colchón inflable en medio de mi habitación vacía. Y dormí mejor que en semanas, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. No era venganza. Era justicia. Era enseñanza. Era el límite que debí poner hace años. El lunes continué con mi plan. Fui al supermercado del pueblo y cancelé la orden de compra grande que había programado para la semana. Había planeado llenar la despensa y el refrigerador porque, a pesar de todo, seguía siendo madre. Seguía pensando en alimentarlos. Pero no más. Cancelé todo. Luego fui a la compañía de internet y televisión por cable. Necesito suspender temporalmente mi servicio por 2 semanas. Voy a viajar. La empleada procesó mi solicitud sin problemas. Desconectarían todo el martes por la noche. Perfecto. Después fui a la ferretería y compré un candado nuevo para mi habitación. La habitación principal, la que tenía la vista al mar, la que Ariana quería para ella. Esa habitación se cerraría con llave y solo yo tendría acceso. En la ferretería me encontré con Elisa, una señora del pueblo que vende empanadas en la plaza los fines de semana. Nos habíamos hecho amigas en estos 2 meses. Ella notó mi cara seria. Todo bien, Antonia. Le conté una versión resumida. Elisa negó con la cabeza, indignada. Los hijos de ahora no tienen vergüenza. Mi hijo tampoco me visita, pero al menos no me trata como sirvienta. Luego se acercó y me susurró. Si necesitas que alguien sea testigo de algo, o que llame a la policía, o lo que sea, tú me avisas. Aquí las mujeres nos cuidamos entre nosotras. Le apreté la mano, agradecida. Estaba construyendo una familia real, una de elección, mientras la de sangre me apuñalaba por la espalda. El martes fue el día de los detalles finales. Revisé cada habitación con ojo crítico. En la cocina, dejé solo lo básico: 4 platos viejos desportillados, 4 vasos de plástico, 2 ollas rayadas que ya no usaba, y cubiertos desparejos. Guardé todas las sartenes buenas, el procesador de alimentos, la cafetera nueva, todo. En el baño, retiré todas las toallas suaves y dejé solo 2 toallas viejas y ásperas que usaba para limpiar el piso. Nada de papel higiénico extra. Nada de jabón líquido. Nada de champú. Solo una barra pequeña de jabón de lavar ropa. En las habitaciones, quité todas las sábanas de buena calidad y dejé solo un juego viejo y delgado. Desconecté el aire acondicionado de la sala y guardé el control remoto. Hacía calor en la costa. Mucho calor. Que sudaran. Bajé también todos los cuadros de las paredes.
Las cortinas bonitas que había comprado para filtrar la luz de la mañana. Los tapetes decorativos. Las plantas en macetas. Todo lo que diera vida y calidez a esa casa. Cuando terminé, la casa parecía un cascarón vacío. Fría. Impersonal. Triste. Exactamente lo opuesto de lo que había sido. Me dolió verla así, pero el dolor de la traición de Ariana dolía más. El martes por la noche, escribí una carta. La dejé sobre la encimera de la cocina vacía, sostenida por un vaso de plástico. Decía simplemente: bienvenidos a la casa de playa. Disfruten su estadía. Con cariño, mamá. La ironía goteaba de cada palabra como veneno dulce. El miércoles por la mañana, un día antes de su llegada, empaqué una maleta pequeña con mi ropa y artículos personales. Llamé a Elisa. ¿Sigues alquilando esa habitación en tu casa? Elisa me había mencionado que tenía un cuarto extra que alquilaba a turistas ocasionales. Para ti, sin costo, Antonia. Quédate el tiempo que necesites. Me negué a aceptar caridad. Le pagué $100 por 2 semanas. Ella protestó pero aceptó. Esa tarde me instalé en casa de Elisa, a solo 5 calles de mi casa de playa. Lo suficientemente cerca para observar. Lo suficientemente lejos para no tener que escuchar sus quejas. Elisa me preparó té de manzanilla y nos sentamos en su cocina. ¿Crees que aprendan la lección?, me preguntó. Yo tomé un sorbo largo de té caliente y sonreí. Una sonrisa cansada pero satisfecha. Si no aprenden, al menos recordarán. Y a veces, recordar es suficiente. Esa noche casi no dormí otra vez. Pero esta vez no era por rabia. Era por anticipación, por nerviosismo, por una extraña mezcla de culpa y justificación. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Estaba exagerando? Pero luego recordaba su voz al teléfono. Quédate en el cuartito del fondo. No estorbes. Y la culpa se evaporaba como agua bajo el sol costero. No, no estaba exagerando. Estaba estableciendo límites. Estaba exigiendo respeto. Estaba honrando la memoria de Eugenio al no permitir que pisoteara nuestro sueño. El jueves amaneció con un cielo despejado y un calor sofocante. Desde la ventana de la habitación en casa de Elisa, podía ver el camino que llevaba a mi casa. Y esperé. Cerca del mediodía, los vi llegar. 3 autos llegaron levantando polvo del camino de tierra. El primero era un SUV negro y reluciente, de esos que cuestan más de $50,000. Reconocí a Ariana en el asiento del copiloto, con sus lentes de sol enormes cubriéndole media cara. Adrián manejaba con una mano, la otra colgando fuera de la ventana como si fuera dueño del mundo. Detrás venían 2 autos más, llenos de gente que no conocía y que francamente no me importaba conocer. Conté las cabezas mientras bajaban. 12 personas exactamente. Ariana no había exagerado. Traía una multitud completa a invadir mi espacio, mi paz, mi santuario. Desde mi escondite en casa de Elisa, observé todo con unos binoculares viejos que ella me prestó. Me sentía como una espía en mi propia guerra silenciosa. Ariana fue la primera en bajar. Llevaba ese vestido color salmón que probablemente costó más que mi factura de luz de 3 meses. Sandalias de tacón completamente inadecuadas para la arena. Un bolso de marca colgando de su brazo como si fuera una joya de la corona. Adrián bajó después, con jeans ajustados y una camisa blanca abierta que dejaba ver cadenas de oro en su cuello. Se veía exactamente como lo que era, un hombre que había crecido con dinero y que nunca había tenido que trabajar realmente por nada. Del segundo auto bajó una mujer mayor, robusta, con cabello teñido de color caoba y más maquillaje del necesario para un día de playa. Matilde, la madre de Adrián. La había visto en fotos que Ariana compartía en redes sociales. Siempre con esa expresión de superioridad congelada en el rostro. Los demás eran un borrón de caras desconocidas. Primos, tíos, cuñados de Adrián. Todos vestidos como si vinieran a un resort de 5 estrellas en lugar de una modesta casa de playa en un pueblo olvidado. Comenzaron a sacar maletas de los autos. Tantas maletas que parecía que se mudarían por 6 meses en lugar de 2 semanas. Maletas grandes con rueditas, bolsas de playa de diseñador, neveras portátiles enormes, sombrillas, tablas inflables. Trajeron todo menos respeto y sentido común.
Ariana caminó hacia la puerta principal con la seguridad de quien cree que tiene derecho a todo. Sacó su teléfono y me llamó. Yo, por supuesto, no contesté. Estaba a 5 calles de distancia, viendo cómo intentaba tocar el timbre que yo había desconectado 2 días antes. Después de 3 llamadas sin respuesta, Ariana probó girar la perilla. La puerta no tenía seguro. Nunca lo ponía porque este era un pueblo tranquilo donde la gente todavía confiaba en sus vecinos. Qué irónica es la vida. Confío más en extraños que en mi propia hija. La puerta se abrió y Ariana entró primero, seguida por Adrián y luego por toda la caravana de invasores. Desde donde estaba no podía ver sus caras, pero, como me hubiera gustado ver sus expresiones en ese preciso momento. Elisa estaba a mi lado, también mirando con sus propios binoculares. Esto es mejor que las telenovelas, murmuró con una sonrisa traviesa. Tenía razón. Era teatro puro. Teatro de justicia. No pasaron ni 5 minutos antes de que Ariana saliera de la casa como huracán. Su teléfono pegado a la oreja, claramente llamándome otra vez. Yo observaba la pantalla de mi celular vibrar con su nombre. Rechacé la llamada. 1, 2, 3 veces. Al cuarto intento, la bloqueé temporalmente. Que sintiera lo que es ser ignorada. Que sintiera lo que es necesitar a alguien y que ese alguien no esté disponible. Adrián salió después, mirando alrededor confundido, como si esperara que los muebles aparecieran mágicamente de la nada. Matilde fue la tercera en salir, con las manos en las caderas y esa expresión de indignación que las mujeres ricas perfeccionan desde la cuna. Gesticulaba exageradamente, claramente quejándose. Los demás comenzaron a salir también, todos con caras de desconcierto y decepción. Ariana entró de nuevo a la casa. Salió. Volvió a entrar. Podía imaginar lo que estaba pensando. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué clase de broma es esta? Pero no era broma. Era consecuencia. Era la realidad golpeándola en la cara como una ola fría del océano. Uno de los hombres, alto y fornido, probablemente algún primo de Adrián, empezó a descargar las maletas y llevarlas dentro de todas formas. Como si la falta de muebles fuera un detalle menor. Como si pudieran simplemente improvisar y seguir adelante con sus planes de vacaciones gratis. ¡Qué optimismo tan ingenuo! La tarde avanzó y yo seguía observando. Era como ver un documental sobre animales tratando de adaptarse a un hábitat hostil, excepto que estos animales tenían tarjetas de crédito y actitudes horribles. Elisa me preparó almuerzo mientras yo mantenía mi vigilancia. Sopa de pollo casera con verduras frescas. Me obligó a comer aunque yo no tenía hambre. Necesitas fuerzas para lo que viene, me dijo con sabiduría. Tenía razón. Esto apenas comenzaba. Cerca de las 3 de la tarde, vi a Adrián salir y caminar hacia la casa de Octavio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Iría a preguntar por mí? ¿Octavio mantendría mi secreto? Confiaba en él, pero los hombres a veces son débiles ante la presión. Observé la conversación desde lejos. Octavio mantenía los brazos cruzados, su lenguaje corporal claramente cerrado y defensivo. Adrián gesticulaba, probablemente preguntando si había visto a la señora de al lado. Octavio negó con la cabeza varias veces. Señaló vagamente hacia el pueblo. Adrián insistió. Octavio se encogió de hombros y entró a su casa, cerrando la puerta con firmeza. Buen hombre, ese Octavio. Adrián regresó con las manos vacías y claramente frustrado. Lo vi hablando con Ariana en el porche vacío. Ella tenía los brazos cruzados, su lenguaje corporal gritaba furia y confusión. Él señalaba hacia el pueblo, luego hacia la casa, luego hacia los autos. Estaban teniendo una discusión. Una grande. Podía verlo en la forma en que se movían, en cómo Ariana agitaba las manos dramáticamente. Parte de mí, una parte pequeña y masoquista, quería acercarme y escuchar cada palabra. Pero me mantuve firme en mi posición. No iba a ceder. No iba a salir corriendo a rescatarlos de las consecuencias de su propia falta de respeto. Esta era su lección, y tenían que vivirla completa. Matilde salió nuevamente, esta vez con su teléfono en alto, tomando fotos de la casa vacía. Probablemente documentando el desastre para mostrarle a toda su familia y amigos. Probablemente preparando una narrativa donde yo era la villana cruel que abandonó a su pobre familia en una casa vacía.
que tomara todas las fotos que quisiera. La verdad eventualmente saldría a la luz. Siempre lo hace. Alrededor de las 4 de la tarde, uno de los autos salió. Regresó una hora después con bolsas del supermercado del pueblo. Al menos tuvieron el sentido común de comprar comida. Aunque me pregunté cómo cocinarían con solo 2 ollas viejas y sin especias, sin aceite, sin nada de lo que hace una cocina funcional. La imagen de Matilde tratando de preparar comida gourmet con utensilios mínimos me hizo sonreír. Al caer la tarde, encendieron luces dentro de la casa. Desde mi posición podía ver sombras moviéndose de un lado a otro. Parecían insectos atrapados en un frasco, buscando desesperadamente una salida que no existía. El cielo comenzó a pintarse de naranja y morado, ese atardecer espectacular que Eugenio tanto amaba. «Esto es por ti, mi amor», susurré hacia el horizonte. «Estoy defendiendo nuestro sueño. Estoy poniendo el límite que debí poner hace años». El viento del mar traía el olor a sal y libertad. Me sentí en paz por primera vez desde que Ariana había llamado. No era crueldad lo que sentía. Era justicia poética. Era amor propio. Era dignidad recuperada. Elisa se sentó a mi lado en el porche de su casa con 2 tazas de té de hierbas. «¿Cuánto tiempo piensas dejarlos así?», me preguntó con genuina curiosidad. Yo tomé un sorbo largo del té caliente, dejando que el líquido me calentara desde adentro. «El tiempo que sea necesario para que entiendan. 1 día, 2 días, tal vez toda la semana. Hasta que uno de ellos tenga la decencia de disculparse de verdad. Hasta que entiendan que no pueden pisotear a las personas que les dieron la vida». Elisa asintió, comprendiendo. Mi abuela solía decir que a veces el amor más grande es dejar que alguien caiga, para que aprenda a levantarse con más cuidado la próxima vez. Qué sabia era su abuela. Qué sabia era Elisa. La noche cayó completamente y las luces de mi casa seguían encendidas. Me imaginé el caos interno. 12 personas tratando de acomodarse en un espacio sin muebles, sin comodidades, sin la menor idea de cómo llegaron a esta situación. Seguramente Ariana estaría maldiciendo mi nombre. Seguramente Adrián estaría diciendo que su suegra estaba loca. Seguramente Matilde estaría alimentando el drama con comentarios venenosos sobre lo irresponsable e ingrata que era yo. Que pensaran lo que quisieran. Las opiniones de gente que no me respeta no tienen peso en mi corazón. Esa noche dormí profundamente en la habitación de invitados de Elisa. Dormí con la conciencia tranquila y una sonrisa en los labios. Porque sabía que al otro lado del pueblo, en mi casa de playa vacía, 12 personas estaban aprendiendo una lección que jamás olvidarían. El viernes amaneció con un calor insoportable. El tipo de calor húmedo y pegajoso que te hace sudar solo por estar respirando. Desde la ventana de Elisa, observé cómo las primeras luces del día iluminaban mi casa de playa. A las 7 de la mañana, la puerta se abrió y 2 de los hombres salieron con caras de no haber dormido nada. Tenían el cabello revuelto, las camisas arrugadas, y esa expresión de malestar que viene de pasar una noche horrible. Se sentaron en los escalones del porche, que ahora estaban completamente vacíos y mi mecedora, y se quedaron ahí mirando al mar con expresiones de derrota. Elisa me trajo café recién hecho y pan dulce para el desayuno. «Se ven miserables», comentó, mirando también hacia la casa con sus binoculares. «Apenas es el primer día». Media hora después, Matilde salió hecha una furia. Incluso desde la distancia podía ver que su maquillaje perfecto de ayer ahora estaba corrido, su cabello color caoba completamente despeinado. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada. Gesticulaba violentamente mientras hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro del porche como león enjaulado. Probablemente llamando a medio mundo para quejarse de la terrible situación. Probablemente pintándome como la bruja malvada del cuento. Que hablara. Las palabras no cambian la realidad. La realidad era que ellos habían venido a apropiarse de mi casa sin invitación real, sin consideración, sin respeto. Y ahora enfrentaban las consecuencias. Ariana fue la siguiente en salir. Traía puesto un conjunto deportivo color coral que seguramente costó más de $200, pero lo llevaba con la gracia de alguien que durmió en el piso. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido en un moño desprolijo, y esa cara de agotamiento que viene de una noche sin descanso real. Se sentó en los escalones junto a los 2 hombres y se cubrió la cara con las manos. Parte de mí,
Esa parte maternal que nunca se apaga completamente sin importar cuánto te lastimen, sintió una punzada de culpa. Pero la aplasté inmediatamente. No. Ella eligió esto. Ella decidió tratarme como basura. Ella tenía que vivir las consecuencias de sus decisiones. El respeto no es negociable. La dignidad no es opcional. Alrededor de las 9, el caos realmente comenzó. Una de las mujeres, joven, probablemente de unos 25 años, salió corriendo de la casa con una toalla en la mano gritándole a alguien adentro. Detrás de ella salió otra mujer, mayor, también gritando. Estaban peleando por algo, aunque no podía escuchar exactamente qué. Elisa se rió suavemente a mi lado. Ya empezaron a volverse unos contra otros. Eso fue rápido. Tenía razón. El estrés de la situación los estaba haciendo implosionar. 12 personas en un espacio sin las comodidades básicas, sin suficientes recursos, sin un plan. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran a destrozarse entre ellos. La presión revela el verdadero carácter de las personas. Y el carácter de esta familia estaba quedando expuesto bajo el sol implacable de la costa. Adrián salió finalmente cerca de las 10. Se veía peor que todos. Tenía la camisa blanca de ayer ahora amarillenta de sudor, el cabello grasoso pegado a la frente, y una expresión de furia contenida que hacía que su mandíbula se tensara visiblemente. Caminó directo hacia su SUV negro, abrió el maletero y sacó una maleta grande. La arrastró hacia la casa con movimientos bruscos y enojados. Matilde le gritó algo desde el porche. Él le respondió con un gesto grosero de la mano y entró a la casa dando un portazo. Incluso sin audio, el drama era evidente. Esta familia modelo, esta familia que se veía tan perfecta en las fotos de redes sociales, se estaba desmoronando en tiempo récord. A media mañana, 2 de los autos salieron. Regresaron una hora después. Del primer auto bajaron con bolsas de una tienda de artículos para el hogar. Pude distinguir el logotipo. Habían ido a comprar colchones inflables, probablemente toallas, tal vez sábanas. Gastando dinero que nunca pensaron que tendrían que gastar en sus vacaciones gratis. Del segundo auto bajaron con más comida, mucha más que el día anterior. Grandes bolsas del supermercado que parecían pesadas. Al menos estaban aprendiendo que sobrevivir no es tan fácil como pensaban. Al menos estaban entendiendo que la comodidad tiene un costo, y ese costo generalmente lo pagan personas como yo, invisibles y poco apreciadas, hasta que desaparecen. Los observé descargar todo y llevarlo dentro. Tardaron varios viajes. Matilde supervisaba desde el porche, dando órdenes como general de guerra. Ariana ayudaba a cargar, lo cual me sorprendió. No recordaba la última vez que la vi hacer trabajo físico. Siempre había tenido empleadas domésticas, siempre había pagado para que otros hicieran las cosas difíciles. Verla sudar bajo el sol cargando bolsas pesadas me produjo una satisfacción extraña. No era alegría maliciosa exactamente. Era más como ver justicia poética en acción. Como ver el universo balancearse hacia el equilibrio después de estar inclinado por tanto tiempo. La tarde trajo más calor y más caos. Escuché ruidos fuertes viniendo de mi casa. Golpes, gritos, el sonido de algo arrastrándose. Estaban reorganizando el espacio, probablemente tratando de inflar colchones y crear algún tipo de orden del desastre. A través de las ventanas abiertas, podía ver sombras moviéndose frenéticamente. Parecían hormigas tratando de reconstruir su hormiguero después de que alguien lo pisoteara. Excepto que en este caso, ellas mismas habían provocado la destrucción con su arrogancia. Elisa preparó limonada fresca y nos sentamos en su porche a observar el espectáculo continuo. ¿No te dan ganas de ir y explicarles?, me preguntó. Negué con la cabeza firmemente. Si voy ahora, aprenderán que pueden pisotearme y yo siempre vendré corriendo a rescatarlos. No. Que resuelvan esto solos. Cerca de las 4 de la tarde, Ariana salió nuevamente. Esta vez caminó hacia el pueblo, sola, con paso determinado. La seguí con los binoculares hasta que dobló la esquina y desapareció de mi vista. Elisa y yo intercambiamos miradas. ¿Crees que te esté buscando?, preguntó. Probablemente. Pero no me encontrará. Este pueblo es pequeño pero no tanto. Y la gente aquí me protege. Era verdad.
En 2 meses había construido más conexiones reales con los vecinos de este pueblo que las que Ariana había construido conmigo en años. La comunidad que eliges siempre es más fuerte que la familia que te tocó, especialmente cuando esa familia te trata como enemiga. Ariana regresó 1 hora después, con las manos vacías y expresión frustrada. Había preguntado por mí, seguramente, pero nadie le había dicho nada. La lealtad del pueblo hacia mí era inquebrantable. Octavio había corrido la voz de mi situación, sin dar muchos detalles pero suficientes para que la gente entendiera. La señora Antonia necesita espacio de su familia por unos días. Si preguntan por ella, no saben nada. Y así fue. El pueblo entero se convirtió en mi cómplice silencioso. Esa noche, las luces de mi casa se encendieron temprano. Probablemente porque sin televisión, sin internet, sin entretenimiento alguno, no había nada que hacer más que acostarse y sufrir en silencio. Me imaginé a los 12 apretados en esa casa pequeña, sudando en colchones inflables incómodos, escuchando los ronquidos de otros, sin privacidad, sin paz. Me pregunté si Ariana estaría pensando en mí. Si estaría recordando todas las veces que yo dormí en sofás incómodos para que ella tuviera la cama. Todas las veces que yo pasé frío para que ella tuviera cobijas suficientes. Todas las noches que trabajé turnos dobles limpiando para que ella pudiera ir a la universidad que eventualmente abandonó para casarse con Adrián. Me pregunté si algo de eso cruzaba por su mente mientras intentaba dormir en el piso duro de mi casa. Probablemente no. La gente egoísta rara vez reflexiona sobre los sacrificios de otros. Solo piensan en su propia incomodidad presente. Pero había tiempo. Todavía quedaban 13 días más de su estadía planificada. 13 días para que la lección penetrara profundo en sus corazones duros. 13 días para que aprendieran lo que significa verdaderamente el respeto. Esa noche, antes de dormir, saqué una foto vieja de mi billetera. Eugenio y yo en nuestra luna de miel, hace 46 años. Fuimos a un pueblito de playa, no muy diferente de este. Nos quedamos en un hotel barato con paredes delgadas y camas incómodas. Pero fuimos tan felices. Tan increíblemente felices con tan poco. Le hablé a la foto en silencio. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad, mi amor? Estoy defendiendo nuestro sueño. Estoy enseñándoles lo que tú ya no estás aquí para enseñar. El viento nocturno movió las cortinas de la ventana, y juro que sentí su respuesta. Un sí silencioso llevado por la brisa del mar. Dormí tranquila esa noche, sosteniendo la foto contra mi pecho. El sábado amaneció aún más caluroso que el viernes. El termómetro en el porche de Elisa marcaba 35 grados a las 8 de la mañana. Sin aire acondicionado, mi casa debía sentirse como un horno. Esa era precisamente la idea. A las 9, la puerta se abrió y los 12 salieron en manada, como refugiados escapando de una zona de desastre. Llevaban toallas, sombrillas, neveras portátiles. Iban a pasar el día en la playa. Obviamente, huyendo del infierno que ellos mismos habían creado al invadir mi espacio sin permiso. Los observé caminar hacia la arena. Matilde iba adelante con un sombrero enorme que parecía ridículo, Adrián cargaba sillas plegables, Ariana llevaba a 2 niños pequeños de la mano. No sabía que había niños en el grupo. Eso me hizo sentir una punzada de culpa, pero la ignoré. Los padres de esos niños debieron pensar mejor antes de traerlos a esta situación. Se instalaron en la playa justo frente a mi casa. Pusieron las sombrillas, extendieron toallas, sacaron juguetes de playa para los niños. Desde la distancia, parecían una familia normal disfrutando de un día perfecto junto al mar. Pero yo sabía la verdad. Sabía que debajo de esa fachada había tensión, incomodidad, resentimiento creciente. Elisa salió con su cámara vieja. Voy a tomar fotos para ti. Por si acaso las necesitas después. No había pensado en eso, pero era brillante. Documentación de todo. Elisa caminó discretamente hacia la playa con su cámara colgando del cuello, haciéndose pasar por turista capturando el paisaje. Tomó fotos de mi familia desde ángulos discretos. Evidencia visual de su invasión. Media hora después, Elisa regresó sonriendo. Me mostró las fotos en la pantalla pequeña de su cámara. Ahí estaban todos, tratando de verse felices pero con expresiones tensas. Matilde con cara de amargura. Adrián con el ceño fruncido. Ariana mirando su teléfono con desesperación,
probablemente intentando encontrar señal de internet que no existía. Los niños parecían ser los únicos genuinamente contentos, jugando en la arena sin entender el drama adulto que los rodeaba. Gracias, Elisa. Eres una buena amiga. Ella apretó mi mano. Las mujeres nos cuidamos entre nosotras, Antonia. Siempre. Guardó la cámara y me sirvió más café. El día apenas comenzaba y ya prometía ser interesante. Alrededor del mediodía, el sol estaba en su punto más alto y brutal. Vi a varios del grupo regresar a la casa, probablemente buscando refugio del calor. Entraron y salieron rápidamente. La casa sin aire acondicionado debía estar insoportable. Era como elegir entre dos torturas, el sol directo de la playa o el horno cerrado de la casa. No había escape real. Esa era la belleza del plan. No había comodidad en ningún lugar. No había descanso. Solo incomodidad constante que los obligaba a reflexionar sobre cómo llegaron ahí. Algunos se quedaron afuera, sentados en la sombra escasa del porche, abanicándose con revistas o lo que encontraran. La imagen de la miseria era casi artística. Cerca de la 1, uno de los autos salió nuevamente. Regresó con bolsas de comida rápida de algún restaurante del pueblo. No estaban cocinando. Seguramente porque cocinar en ese calor con equipo mínimo era demasiado trabajo. Estaban gastando dinero en cada comida, cuando habían venido esperando todo gratis. Los costos se sumaban. Cada día en mi casa les estaba costando más de lo que hubiera costado rentar un lugar apropiado. La ironía era deliciosa. Elisa y yo almorzamos pescado fresco que ella había comprado en el mercado esa mañana. Lo preparó con arroz y ensalada, simple pero delicioso. Comimos en su cocina fresca, con el ventilador girando suavemente, mientras comentábamos sobre el drama que se desarrollaba a pocas calles de distancia. La tarde trajo un incidente que no esperaba. Alrededor de las 3, escuché sirenas. Una patrulla de policía pasó por la calle de Elisa y giró hacia mi casa. Mi corazón se aceleró. ¿Habían llamado a la policía? ¿Por qué? Elisa y yo corrimos a la ventana con los binoculares. 2 oficiales bajaron del auto y caminaron hacia el grupo en la playa. Ariana se levantó rápidamente, claramente agitada, hablando con gestos dramáticos. Adrián también se acercó. Los oficiales escuchaban con expresiones neutras profesionales. La conversación duró unos 10 minutos. Finalmente, los oficiales se encogieron de hombros y regresaron a su patrulla. Se fueron sin hacer nada. Elisa me miró con curiosidad. ¿Qué crees que pasó? Unos minutos después, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, local del pueblo. Contesté con cautela. Señora Antonia. Era la voz del oficial Rubén, a quien había conocido en el mercado 2 semanas atrás. Hombre amable, de unos 50 años, que siempre saludaba con respeto. Sí, oficial. ¿Qué sucede? Él suspiró. Acabo de recibir una llamada sobre usted. Una mujer joven diciendo que su madre anciana desapareció y abandonó a la familia en una casa sin condiciones habitables. Querían reportarla como persona desaparecida y presentar cargos de negligencia. Mi sangre hirvió. Anciana. Negligencia. ¿Y qué les dijo, oficial? Él se rió suavemente. Les dije que usted no está desaparecida, que está bien, y que es dueña de esa propiedad. También les mencioné que técnicamente ellos están en su casa sin su consentimiento explícito, lo cual podría considerarse invasión. Se callaron rápido después de eso. Agradecí al oficial Rubén profusamente. Él me aseguró que si necesitaba algo, solo tenía que llamar. Colgué y le conté todo a Elisa. Ella negó con la cabeza, indignada. Intentaron usar a la policía contra ti. Tu propia hija. Eso es bajo. Antonia. Muy bajo. Tenía razón. Era una nueva capa de traición. No solo me habían faltado el respeto, no solo habían invadido mi espacio, ahora intentaban pintarme como la villana ante las autoridades. Intentaban victimizarse cuando ellos eran los invasores. La manipulación era impresionante en su descaro. Pero había fallado. El pueblo me conocía. El pueblo me protegía. Ellos eran los extraños aquí. Yo era parte de la comunidad.
Esa tarde observé cómo regresaban todos a la casa con caras largas y expresiones derrotadas. El intento con la policía había fracasado. Ahora sabían que no había salida fácil. No podían forzarme a aparecer. No podían usar autoridad externa para doblegar mi voluntad. Estaban atrapados en la situación que ellos mismos crearon, y tendrían que navegarla solos. La justicia tiene formas misteriosas de manifestarse. A veces viene de frente como un huracán. Otras veces, como ahora, viene silenciosa como la marea subiendo lentamente hasta que te das cuenta de que estás rodeado de agua sin escape visible. Al caer la noche, saqué mi diario viejo. No había escrito en él desde que Eugenio murió, pero esa noche sentí la necesidad. Escribí sobre los últimos 3 días. Sobre la traición, sobre el plan, sobre la ejecución perfecta. Sobre la culpa que a veces sentía y cómo la aplastaba recordando las palabras de Ariana. Quédate en el cuartito del fondo. No estorbes. Escribí sobre Elisa y Octavio y el oficial Rubén. Sobre cómo extraños se habían convertido en familia más real que mi propia sangre. Escribí hasta que me dolió la mano, hasta que saqué todo el veneno y toda la tristeza. Luego cerré el diario y lo guardé. Mañana sería otro día de elección. Otro día más cerca de la verdad que eventualmente tendría que emerger. Elisa tocó suavemente a mi puerta cerca de las 10 de la noche. Hay luna llena esta noche. ¿Quieres caminar por la playa? Acepté. Necesitaba aire, necesitaba el mar. Caminamos por la orilla opuesta, lejos de mi casa, donde las olas brillaban plateadas bajo la luz lunar. El agua fría acariciaba nuestros pies descalzos. ¿Cuánto más piensas esperar?, preguntó Elisa después de un largo silencio. Miré hacia el horizonte infinito donde el mar se encontraba con el cielo. Hasta que uno de ellos venga a buscarme con humildad real. Hasta que alguien reconozca lo que hicieron mal. Hasta que el orgullo se rompa y la honestidad emerja. Elisa asintió. ¿Y si nunca pasa? La pregunta flotó en el aire salado. Entonces habré aprendido algo valioso sobre quién es realmente mi hija. Y actuaré en consecuencia. Regresamos a la casa de Elisa en silencio contemplativo. Las luces de mi casa estaban encendidas aún, sombras moviéndose detrás de las cortinas. 12 personas despiertas porque el calor no las dejaba dormir. 12 personas probablemente maldiciendo mi nombre. 12 personas aprendiendo lentamente que las acciones tienen consecuencias. Me acosté esa noche pensando en Eugenio. En cómo estaría orgulloso de verme defender nuestro sueño. En cómo él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Tienes hierro en la columna vertebral, Antonia. Solo necesitas recordarlo. Estaba recordándolo ahora. Estaba siendo ese hierro. Y aunque dolía, aunque la parte maternal de mí gritaba por ceder, me mantuve firme. Porque algunas batallas no son opcionales. Son necesarias. Y esta era una de ellas. El domingo amaneció nublado, lo cual fue un alivio después de 2 días de calor infernal. Desde la ventana de Elisa, observé cómo las nubes grises cubrían el cielo como una manta pesada. El aire olía a lluvia cercana. A las 8 de la mañana, empezaron a salir de la casa uno por uno. Se veían peor que nunca. 3 días sin comodidades reales los habían transformado. Ya no parecían la familia elegante y arrogante que llegó el jueves. Parecían náufragos, sobrevivientes de algún desastre natural. Matilde salió con el cabello completamente despeinado, sin maquillaje, con una bata arrugada que probablemente había usado como pijama. Adrián tenía barba de varios días y ojeras profundas. Ariana cargaba a uno de los niños que lloraba sin parar. El sonido del llanto llegaba hasta donde yo estaba. Agudo, desesperado, miserable. 2 de las mujeres más jóvenes salieron después, claramente discutiendo. Una señalaba agresivamente a la otra, gritando algo que no podía escuchar pero cuyo significado era obvio: culpa, resentimiento, hartazgo. La otra respondió con el mismo veneno. Elisa apareció con té caliente y pan tostado. Se están desmoronando, comentó mientras observábamos el drama matutino. El ser humano puede soportar mucho, pero quítale su comodidad y su dignidad, y verás quién realmente es. Tenía razón. Esta experiencia no los estaba uniendo como familia. Los estaba destrozando,
revelando todas las grietas y fracturas que probablemente siempre estuvieron ahí, escondidas bajo capas de conveniencia y apariencias. Cuando todo está bien, es fácil ser amable. La verdadera prueba viene en la adversidad. Alrededor de las 10, comenzó a llover. No fue una lluvia suave y romántica. Fue un aguacero tropical, intenso y ruidoso, el tipo que convierte las calles en ríos en minutos. Los vi correr hacia la casa desde diferentes direcciones. Algunos habían ido a caminar, otros estaban en el porche. Entraron empapados, cerrando la puerta contra el viento que traía la lluvia en ráfagas horizontales. Mi casa, construida décadas atrás, nunca tuvo el mejor aislamiento. Sabía exactamente lo que estaba pasando adentro. El techo probablemente goteaba en 2 lugares del pasillo. Las ventanas viejas dejaban entrar corrientes de aire frío y húmedo. El piso de madera se volvía resbaladoso con la humedad. Era incómodo antes, pero ahora sería completamente miserable. La lluvia continuó toda la mañana sin pausa. Elisa y yo nos sentamos en su sala cálida y seca, tomando café y jugando cartas. De vez en cuando miraba hacia mi casa, imaginando el caos interno. 12 personas atrapadas en un espacio pequeño, sin entretenimiento, sin escape, forzadas a enfrentar la realidad de su situación. Era el escenario perfecto para que las tensiones explotaran. Y aparentemente, así fue. Cerca del mediodía, escuchamos gritos. No los gritos normales de conversación elevada. Gritos reales, furiosos, desgarradores. Elisa y yo corrimos a la ventana. La puerta de mi casa se abrió violentamente y uno de los hombres salió, incluso bajo la lluvia torrencial, claramente huyendo de algo. Matilde apareció en la puerta gritándole. Él le respondió con un gesto obsceno y siguió caminando bajo la tormenta. Otros 2 salieron después, también empapándose deliberadamente antes que quedarse adentro. Elisa silbó suavemente. Prefieren mojarse que estar con su propia familia. Eso dice mucho. Yo asentí, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque el plan estaba funcionando perfectamente. Tristeza porque había llegado a esto. Porque mi propia hija me había empujado a tener que enseñarle lecciones básicas de respeto a los 66 años. ¿Dónde había fallado como madre? ¿O era simplemente que algunas personas nacen sin la capacidad de empatía real? La lluvia continuó hasta media tarde. Cuando finalmente paró, el sol salió débil entre las nubes, iluminando un mundo mojado y brillante. Las calles estaban inundadas con varios centímetros de agua lodosa. Vi a Ariana salir sola de la casa. Llevaba shorts y una camiseta simple, sin maquillaje, el cabello recogido descuidadamente. Caminó con determinación hacia el pueblo, chapoteando en los charcos sin importarle arruinar sus zapatos caros. Elisa me miró. Va a buscarte otra vez. Probablemente tenía razón. Pero esta vez sentí algo diferente. Algo en la manera en que caminaba Ariana, con los hombros caídos, con la cabeza baja. No era la arrogancia del jueves ni la frustración del viernes. Era algo más cercano a la derrota. O tal vez, solo tal vez, a la comprensión. Esperé. Observé. Elisa preparó más café como si supiéramos que esta tarde sería significativa. Teníamos razón. Media hora después, Ariana regresó. Pero no sola. Octavio caminaba a su lado. Mi corazón saltó. ¿Qué había pasado? ¿Octavio había cedido? ¿Le había dicho dónde estaba? Los vi detenerse frente a la casa de Elisa. Ariana miraba hacia la puerta, claramente nerviosa. Octavio le decía algo, gesticulando suavemente. Luego tocó la puerta de Elisa. Mi amiga me miró pidiendo permiso silencioso. Asentí. Ella abrió la puerta. «Señora Elisa». La voz de Octavio sonaba cuidadosa. La señorita Ariana quisiera hablar con su madre, si es que ella está aquí y si está dispuesta a recibirla. La formalidad del lenguaje era intencional. Estaba dejando claro que yo tenía el control, que yo decidía. «Esperen un momento», dijo Elisa y cerró la puerta suavemente. Me miró expectante. «¿Qué quieres hacer?» Respiré profundo. Este era el momento. Después de 3 días de lección silenciosa, mi hija finalmente venía a buscarme. Pero venía con humildad real o solo con desesperación disfrazada. Solo había una forma de saberlo.
Dile a Octavio que puede entrar. Sola. Y que tiene 5 minutos. Elisa asintió y abrió la puerta nuevamente. Transmitió mi mensaje. Octavio le habló a Ariana en voz baja. Ella asintió, tragando saliva visiblemente. Octavio se alejó discretamente. Ariana entró a la casa de Elisa. Nos vimos por primera vez en 4 días. Ella se veía destrozada. No solo físicamente, aunque eso era obvio. Se veía emocionalmente agotada, rota de una forma que solo 3 días de infierno autoinfligido pueden lograr. Sus ojos estaban rojos, tal vez de llorar, tal vez de falta de sueño. Probablemente ambas. Mamá, su voz se quebró en esa única palabra. Yo no dije nada. Solo la miré con la expresión neutral que había perfeccionado después de décadas limpiando casas mientras patrones me gritaban. La expresión que dice estoy escuchando, pero no estoy impresionada. Ariana se retorció las manos nerviosamente. Mamá, yo, nosotros. Esto fue un error. Silencio. Ella continuó, las palabras saliendo atropelladas. No debía hablarte así por teléfono. No debí asumir que podíamos venir sin realmente preguntarte. No debí tratarte como si fueras, como si no importaras. Su voz se quebró otra vez en la última frase. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. La casa está horrible, mamá. No hay nada. Nada funciona. Hace calor. Matilde no deja de quejarse. Adrián está furioso conmigo. Los niños lloran todo el tiempo. La familia de él me culpa a mí. Nadie ha dormido bien. Estamos gastando una fortuna en comida. Y todo es mi culpa por ser tan estúpida y egoísta. Seguí en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotras. Necesitaba escuchar más. Necesitaba saber si esto era arrepentimiento real o solo manipulación desesperada. Ariana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rayas limpias en sus mejillas polvorientas. Encontré las cartas de papá. Las que él te escribió sobre la casa de playa. Las encontré en un cajón del cuarto pequeño donde me dijiste que me quedara. Leí cómo ustedes ahorraron durante 25 años. Cómo él soñaba con este lugar. Y me di cuenta. Su voz se quebró completamente ahora, sollozando abiertamente. Me di cuenta de lo horrible que he sido. Lo horrible que soy. Cómo pisoteé tu sueño y el de papá como si no significara nada. Como si tú no significaras nada. Se cubrió la cara con las manos, llorando sin control. Elisa me miró, su expresión suave ahora, compasiva. Parte de mí quería correr hacia Ariana, abrazarla, decirle que todo estaba bien. Esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen. Pero la parte más sabia, la parte que había aprendido en 66 años de vida dura, me mantuvo sentada. Las lágrimas son baratas. Las palabras son fáciles. Las acciones son lo único que importa. ¿Por qué viniste, Ariana?, pregunté finalmente, mi voz calma pero firme. Ella bajó las manos, mirándome con ojos desesperados. Porque te debo una disculpa real. No porque la situación sea horrible, sino porque lo que hice fue horrible. Viniste a pedirte perdón. Y a preguntarte si algún día podrás perdonarme por ser tan ciega y cruel. Sus palabras flotaron en el aire como humo. Me levanté lentamente de mi silla. Cada articulación protestaba, recordándome mis 66 años y las 4 décadas de trabajo físico que llevaban. Caminé hacia Ariana, que seguía de pie en medio de la sala de Elisa, temblando ligeramente. No de frío, de miedo, de incertidumbre, de culpa. Me detuve frente a ella, lo suficientemente cerca para ver cada detalle de su rostro destrozado. Las arrugas nuevas alrededor de sus ojos. Las líneas de preocupación en su frente. Mi niña, que ya no era niña, sino una mujer de 40 años que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Las disculpas son importantes, Ariana. Pero las acciones lo son más. ¿Entiendes eso? Ella asintió vigorosamente, lágrimas frescas rodando. Sí, mamá. Lo entiendo. Te lo juro que lo entiendo. ¿Sabes cuántas veces limpié vómito de niños que no eran míos para que tú pudieras tener zapatos nuevos para la escuela? Mi voz era suave, pero cada palabra caía como piedra.
¿Cuántas veces comí solo pan para que tú tuvieras carne en tu plato? ¿Cuántas navidades trabajé dobles turnos para que tuvieras un regalo bajo el árbol mientras otras madres jugaban con sus hijos? Ariana sollozaba ahora sin poder parar. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Yo continué. Necesitaba que ella escuchara todo. Tu padre y yo ahorramos $50 cada mes durante 25 años. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que caminamos en lugar de tomar autobús. Que remendamos ropa en lugar de comprar nueva. Que nunca, ni una sola vez, nos dimos un lujo. Todo por este sueño. Y cuando finalmente lo logré, cuando finalmente tuve mi pedacito de paz después de 40 años de servir a otros, tú me llamaste y me trataste como basura. Como una empleada molesta que debía agradecer que le permitieran dormir en el cuarto de atrás. Mi voz se quebró ligeramente en la última frase. Las emociones que había estado conteniendo por días comenzaban a agrietarse. Ariana cayó de rodillas frente a mí. Literalmente de rodillas. Perdóname, mamá. Por favor. Fui cruel, estúpida, ciega. No valoré nada de lo que hiciste. Te di por sentada toda mi vida. Pensé que porque eras mi madre, tenías obligación de darlo todo. Nunca pensé en ti como persona. Solo como mi madre. Como alguien que siempre estaría ahí sin importar cómo la tratara. Sus palabras eran como cuchillos, pero cuchillos necesarios que cortaban la infección para que pudiera sanar. ¿Y ahora? ¿Qué cambió?, pregunté. Ella respiró profundo, tratando de controlar el llanto. Estos 3 días, mamá. Estar en esa casa vacía. Darme cuenta de que todo lo que hacía cómoda esa casa eras tú. Tus muebles, tus decoraciones, tu calidez. Sin ti, solo era un cascarón. Y me di cuenta de que así es mi vida también. Sin ti, sin tu amor que siempre di por sentado, soy solo un cascarón vacío. Una persona horrible que no merece tu perdón, pero que lo ruega de todas formas. Se cubrió la cara otra vez, su cuerpo entero sacudiéndose con sollozos. Miré a Elisa, quien tenía lágrimas en sus propios ojos. Este momento era real. Doloroso, crudo, pero real. Me arrodillé también, ignorando el dolor en mis rodillas. Tomé las manos de Ariana entre las mías. Manos suaves que nunca habían tallado un piso, que nunca se habían agrietado por químicos de limpieza. Ariana, mírame. Ella levantó la vista, sus ojos verdes idénticos a los de Eugenio. Te perdono. Porque eres mi hija y porque veo que finalmente entiendes. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Las palabras que dijiste, el desprecio que mostraste, eso dejó marcas. Y las marcas toman tiempo en sanar. Ella asintió desesperadamente. Lo que sea, mamá. El tiempo que necesites. Lo que sea. Yo continué. Y tu familia, esos 12 personas en mi casa, se van mañana. Todos. No en 2 semanas. Mañana. Por supuesto, mamá. Yo les digo. Se irán mañana. Te lo prometo. Su voz era firme ahora, determinada. ¿Y Adrián? ¿Y Matilde?, pregunté, necesitando saber. Ariana suspiró profundamente. Adrián está furioso conmigo, no contigo. Sabe que esto fue mi culpa. Matilde. Ella es complicada. Pero no importa lo que piensen. Esta es tu casa. Tu sueño. Y yo lo pisoteé. Eso es lo único que importa. Me puse de pie lentamente, ayudándola a levantarse también. Hay algo más que necesitas entender, Ariana. Yo no soy eterna. No voy a estar aquí para siempre. Y cuando me vaya, no quiero irme sabiendo que te enseñé que está bien pisotear a las personas que te aman. Quiero irme sabiendo que finalmente aprendiste el valor del respeto, de la gratitud, del amor real que no toma sino que da. Ariana me abrazó entonces. Un abrazo desesperado, apretado, el tipo de abrazo que no me daba desde que era niña. Te amo, mamá. Y voy a demostrártelo. No solo con palabras. Con acciones. Todos los días. La abracé de vuelta, sintiendo como mi corazón se suavizaba a pesar de todo. Porque así es el amor maternal. Puede endurecerse, puede establecer límites, puede enseñar lecciones duras.
pero nunca muere completamente. Nunca se rinde del todo. Nos quedamos así por varios minutos, madre e hija, reconectando en el dolor y la honestidad. Elisa se levantó discretamente y fue a la cocina, dándonos privacidad. Finalmente nos separamos. Ariana se limpió la cara, respirando profundo para calmarse. Voy a decirles a todos que empaquen. Saldremos mañana temprano. Hizo una pausa. ¿Volverás a la casa esta noche? Negué con la cabeza. Mañana. Después de que se vayan. Necesito limpiar mi espacio de toda esa energía negativa antes de poder estar ahí nuevamente. Ella asintió comprendiendo. ¿Puedo venir a visitarte? Pronto. Solo yo. Sin Adrián. Sin nadie. ¿Puedo venir y pasar tiempo contigo? De verdad. No esperando nada sino tu compañía. La miré a los ojos, buscando sinceridad. La encontré. Podemos intentarlo. Poco a poco. Paso a paso. Una sonrisa pequeña, frágil pero real, apareció en su rostro. Gracias, mamá, por enseñarme lo que necesitaba aprender. Incluso si dolió. Especialmente porque dolió. Se fue entonces, caminando de regreso bajo el sol débil de la tarde, sus hombros ya no tan caídos, su paso un poco más firme. La observé hasta que desapareció en mi casa. Elisa regresó con té caliente. Eres valiente, Antonia. Yo negué con la cabeza. No, solo cansada de ser pisoteada. A veces el amor más grande es dejar que alguien caiga para que aprenda a pararse con más cuidado. Elisa sonrió. Mi abuela tenía razón entonces. Sabía de lo que hablaba. Nos sentamos juntas en silencio confortable, tomándote mientras el día se deslizaba hacia la noche. Había sido una guerra silenciosa. Pero las mejores victorias a menudo son las más calladas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. El peso que había estado cargando, esa mezcla de rabia, dolor y determinación, se había aligerado considerablemente. No había desaparecido completamente, las heridas así no sanan tan rápido, pero al menos ahora había esperanza. Esperanza de que mi hija finalmente había entendido. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo real sobre los escombros de lo que se había roto. Desperté el lunes con el canto de los gallos del vecindario. Eran las 6 de la mañana. Me vestí despacio, tomé el café que Elisa ya había preparado, y esperé. Desde la ventana podía ver mi casa. Las luces se encendieron temprano. Escuché movimiento, voces, el sonido de maletas arrastrándose. A las 7:30 comenzaron a cargar los autos. Uno por uno, los 12 invasores salieron con sus pertenencias. Ya no parecían la familia elegante que llegó el jueves. Parecían refugiados, cansados, derrotados, ansiosos por escapar. Matilde salió con su rostro todavía amargo, subiendo al auto sin mirar atrás. Adrián cargaba maletas con movimientos bruscos, claramente molesto. Los demás simplemente querían irse, escapar del infierno que habían encontrado en lugar del paraíso gratis que esperaban. Ariana fue la última en salir. Cerró la puerta de la casa con cuidado, casi con reverencia. Se quedó parada en el porche por un momento largo, mirando hacia el mar. Luego se volteó hacia donde yo estaba, aunque no podía verme desde esa distancia. Levantó una mano en despedida silenciosa. Yo hice lo mismo desde mi ventana. Los 3 autos arrancaron y desaparecieron por el camino polvoriento, dejando solo nubes de tierra en su estela. Silencio. Hermoso, completo silencio. Elisa apareció a mi lado. Se fueron. ¿Lista para volver a casa? Asentí. Pero primero necesito que me ayudes con algo. Durante la siguiente hora, Elisa, Octavio y yo llevamos todo de regreso a mi casa. Los muebles, las decoraciones, la ropa de cama, los utensilios de cocina, cada fotografía, cada libro. Pieza por pieza reconstruimos mi hogar. Octavio trabajaba en silencio, cargando las cosas pesadas con la fuerza que todavía conservaba a sus 70 años. Elisa organizaba, limpiaba, acomodaba con cuidado maternal. Yo supervisaba, dirigía, y lentamente sentía como mi casa volvía a ser mía. No solo físicamente, emocionalmente. Tardamos 3 horas en devolverlo todo a su lugar. Cuando terminamos,
La casa lucía exactamente como antes, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo fundamental había cambiado. Estas paredes ahora tenían una historia diferente. Una historia de límites establecidos, de dignidad defendida, de lecciones enseñadas. Octavio rechazó cualquier pago. Los vecinos nos ayudamos. Antonia. Eso es todo. Elisa tampoco aceptó nada por hospedarme. Las amigas no cobran por amistad. Les agradecí con lágrimas en los ojos y abrazos largos. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi casa. En mi casa. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, sintiendo la energía del espacio. Había sido invadida, vaciada, llenada de negatividad. Pero ahora estaba limpia otra vez. Purificada por la justicia. Me senté en mi mecedora del porche con una taza de té caliente. Las olas rompían suaves contra la arena. El sol brillaba cálido pero no opresivo. Una brisa fresca traía el olor a sal y libertad. Esto era lo que Eugenio había soñado. Esto era por lo que habíamos sacrificado tanto. Este momento de paz perfecta. Cerré los ojos y hablé en voz alta, sabiendo que de alguna forma él me escuchaba. Lo hice, mi amor. Defendí nuestro sueño. Puse los límites que tú siempre me dijiste que pusiera. Y dolió. Eugenio. Dios, cómo dolió. Pero era necesario. Ariana finalmente entiende. O al menos está comenzando a entender. Ojalá estuvieras aquí para verlo. El viento sopló más fuerte por un momento, moviendo mi cabello canoso. Su respuesta. Su aprobación silenciosa. Pasé el resto del día reorganizando, limpiando a fondo, quemando incienso de salvia para limpiar energías. Lavé todas las sábanas y toallas. Tallé cada superficie. No porque estuviera sucia físicamente, sino porque necesitaba el ritual. Necesitaba reclamar mi espacio completamente. Al atardecer, me senté nuevamente en el porche con una copa de vino barato. El cielo se pintaba de naranjas y rosas mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte infinito. Eugenio tenía razón. Esto valía cada sacrificio. Cada moneda ahorrada, cada noche sin dormir trabajando, cada humillación tragada con sonrisa. Todo había valido la pena por este momento de paz absoluta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ariana. Llegamos a casa. Todos bien. Mamá, gracias por todo. Sé que suena raro agradecer por una lección tan dura, pero es la verdad. Te amo. Hablamos pronto. No respondí inmediatamente. Dejé que el mensaje flotara en el espacio entre nosotras. Respondería mañana. Esta noche era para mí. Para mi paz. Para mi victoria silenciosa. Terminé mi vino mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscureciéndose. Pensé en todo lo que había pasado. En la traición inicial, en el plan de venganza, en la ejecución perfecta, en el sufrimiento de ellos, en mi propia lucha interna, en el momento de quiebre y honestidad con Ariana. Había sido una montaña rusa emocional. Pero había valido la pena. Porque ahora, por primera vez en mi vida, mi hija me veía como persona. No solo como madre, no solo como proveedora, sino como ser humano con sentimientos, límites y dignidad. Esa era la verdadera victoria. Esa noche, acostada en mi propia cama, en mi propia casa, escuchando el sonido familiar de las olas, sentí algo que no había sentido en años. Sentí orgullo. Orgullo de mí misma. Por no ceder. Por mantenerme firme. Por enseñar la lección que necesitaba ser enseñada incluso cuando cada fibra maternal en mí gritaba por ceder y rescatar. Eugenio siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía. Tenía razón. Yo era hierro cuando necesitaba serlo. Era suave cuando era apropiado. Y sabía la diferencia entre ambos momentos. Esa sabiduría, ganada a través de 66 años de vida dura, era mi superpoder. Nadie podía quitármelo. Ni siquiera mi propia hija. Especialmente no mi propia hija. Los días siguientes cayeron en un ritmo pacífico. Despertar con el sol. Café en el porche. Caminata por la playa. Lectura bajo la sombra. Comidas simples preparadas con calma. Conversaciones con Elisa y Octavio. La vida que siempre había soñado pero nunca había tenido tiempo de vivir.
Ariana enviaba mensajes cada 2 días. No llamaba, respetando mi espacio. Sus mensajes eran simples, cariñosos, sin expectativas. Buenos días, mamá. Espero que estés disfrutando tu paz. Pensé en ti hoy cuando vi el atardecer. Te amo. Yo respondía brevemente pero con calidez. Estábamos reconstruyendo. Ladrillo por ladrillo. Mensaje por mensaje. Momento por momento. No sería rápido. No sería fácil. Pero sería real. Y eso era lo único que importaba. Una semana después de que se fueran, recibí un paquete por correo. Era de Ariana. Dentro había una carta escrita a mano y una foto enmarcada. La foto era de Eugenio y yo en nuestra boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza. No sabía que Ariana tenía esa foto. La carta decía simplemente: mamá, encontré esto entre mis cosas. Creo que pertenece en tu casa de playa, en el lugar que papá y tú soñaron juntos. Los veo en esta foto y veo amor real, sacrificio real, sueños reales. Quiero aprender a amar así, a valorar así. Enséñame. Con todo mi amor y arrepentimiento, Ariana. Lloré sosteniendo esa foto. No lágrimas de dolor esta vez. Lágrimas de esperanza, de posibilidad, de comienzos frágiles pero genuinos. Coloqué la foto de Eugenio y yo en la repisa de la chimenea, donde el sol de la mañana la iluminaba perfectamente. Cada día al despertar, era lo primero que veía. 2 jóvenes llenos de sueños que nunca imaginaron cuánto costarían esos sueños, pero que estuvieron dispuestos a pagar el precio de todas formas. Esa foto se convirtió en mi recordatorio diario. Recordatorio de por qué había luchado, por qué había establecido límites, por qué no podía permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, pisoteara lo que tanto nos costó construir. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de paz absoluta, de rutinas tranquilas, de sanación silenciosa. Y entonces Ariana pidió visitarme. No exigió. No asumió. Preguntó: mamá, ¿puedo ir a visitarte este fin de semana? Solo yo. Quiero pasar tiempo contigo. Escucharte. Conocerte de verdad. Le dije que sí. Llegó el sábado por la mañana en su auto, sola como había prometido. Traía una maleta pequeña y una bolsa de comestibles. Bajó con cautela, casi timidez, como si temiera que yo hubiera cambiado de opinión. La recibí en el porche con limonada fresca. Nos abrazamos. No fue el abrazo automático y vacío de antes. Fue genuino, cálido, un poco incómodo todavía, pero real. Gracias por dejarme venir, dijo suavemente. Yo asentí. Gracias por preguntar en lugar de asumir. Pequeñas palabras, pero cargadas de significado. Entramos juntas a la casa. Ariana miró alrededor con ojos nuevos, viendo realmente por primera vez. Es hermosa, mamá. Realmente hermosa. No lo vi antes. Solo vi lo que quería tomar de ella, no lo que significaba para ti. Pasamos el día cocinando juntas, algo que no habíamos hecho en décadas. Preparamos el pescado que ella había traído, con arroz y vegetales frescos del mercado local. Trabajamos lado a lado en la cocina pequeña, moviéndonos en sincronía imperfecta pero tratando. Ella hacía preguntas. Sobre mi vida, sobre mis trabajos de limpieza, sobre las casas donde trabajé, sobre la gente que conocí. Preguntas que nunca antes había hecho porque nunca antes le había importado. Y yo respondía, compartiendo historias que había guardado por años. Historias de humillación y también de pequeñas victorias. De patrones crueles y también de algunos amables. De días imposibles y de momentos de gracia inesperada. Ella escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No sabía, mamá. Nunca pregunté. Qué egoísta fui. Después del almuerzo, caminamos por la playa. Descalzas, dejando que las olas frías acariciaran nuestros pies. El sol brillaba cálido en nuestros rostros. ¿Papá realmente caminaba por esta playa en sus sueños?, preguntó Ariana. Yo sonreí. Cada noche antes de dormir, cerraba los ojos y se imaginaba aquí. Me decía exactamente cómo sería. El sonido de las olas, el olor a sal, la sensación de arena bajo los pies. Lo describía con tanto detalle que yo también podía verlo. Ariana se detuvo, mirando el horizonte infinito.
Lo siento tanto de que no llegara a verlo realizado. Yo tomé su mano. Él lo ve. De alguna forma, lo ve. Y está orgulloso. De esto, de mí por defenderlo, y ahora de ti por finalmente entender. Apretó mi mano con fuerza. Quiero hacerlo sentir orgulloso. De verdad. Con acciones, no solo palabras. Esa noche, nos sentamos en el porche con té caliente mientras el atardecer pintaba el cielo de colores imposibles. Ariana habló sobre su matrimonio con Adrián. Sobre cómo se había dado cuenta de que había adoptado muchos de los valores materialistas de la familia de él. Sobre cómo había perdido de vista lo que realmente importaba. Estoy considerando terapia, admitió. Individual y de pareja. Porque no quiero seguir siendo la persona que fui. La persona que te llamó y te trató como basura. Esa no es quien quiero ser. Yo asentí con aprobación. Eso requiere valor. Reconocer que necesitas ayuda. Estoy orgullosa de ti por considerarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿De verdad? ¿Estás orgullosa de mí? Su voz era pequeña, vulnerable, como de niña. Orgullosa de que estés tratando de cambiar. Sí. El cambio real toma tiempo. Ariana. No sucede de la noche a la mañana. Pero el hecho de que lo intentes, eso significa todo. Pasamos el domingo en tranquilidad doméstica. Ella me ayudó a regar las plantas, a limpiar las ventanas, a reorganizar algunos libros. Tareas simples pero significativas. Estar presente en el espacio del otro sin expectativas, sin agenda, solo existiendo juntas. Por la tarde, antes de que ella partiera, nos sentamos una última vez en el porche. Mamá, ¿puedo venir otra vez el próximo mes? ¿Y traer a los niños? Quiero que conozcan a su abuela de verdad. No la abuela que solo ven en Navidad y cumpleaños. La abuela real. La mujer fuerte que limpió casas por 40 años para darnos una vida mejor. Quiero que aprendan de ti lo que yo debí aprender hace mucho tiempo. Mi corazón se expandió con calor. Me encantaría eso. Me encantaría conocer a mis nietos de verdad. Sonrió, genuina y brillante. Entonces está decidido. Cuando se fue esa tarde, manejando lentamente por el camino polvoriento, sentí paz completa. No la paz frágil de antes de la invasión. Paz verdadera, ganada a través de batalla, construida sobre límites claros y respeto mutuo. Regresé a mi mecedora con una taza de té. Los gallos cantaban a lo lejos, preparándose para el atardecer. El mar brillaba dorado bajo la luz declinante. Esto era exactamente lo que Eugenio había imaginado. Y más. Porque ahora incluía algo que él siempre quiso pero que yo nunca logré darle en vida. Una familia que entendía el valor del sacrificio, que apreciaba lo que tenían, que respetaba a sus mayores no por obligación sino por comprensión genuina. Estaba comenzando. Tarde, sí, pero comenzando al fin. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Ariana visitaba regularmente, siempre preguntando primero, siempre respetuosa de mi espacio y tiempo. Traía a sus hijos, 2 niños preciosos de 6 y 8 años que aprendieron a amar la playa y a escuchar las historias de su abuelo que nunca conocieron. Les enseñé a construir castillos de arena como Eugenio me enseñó a mí hace décadas. Les conté sobre el valor del trabajo duro, del ahorro, de los sueños que cuestan pero que valen cada centavo. Ellos escuchaban con ojos grandes y curiosos. Semillas plantadas en tierra fértil. Ariana también cambió. Comenzó terapia como había prometido. Empezó a trabajar, algo que no había hecho en años, en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres mayores. Quiero retribuir, me dijo. Quiero ayudar a mujeres como tú, que dieron tanto y recibieron tan poco reconocimiento. Adrián nunca vino a visitarme. No esperaba que lo hiciera. Algunos puentes se queman completamente y está bien. No todas las relaciones pueden o deben ser reparadas. Pero respetaba mi relación con Ariana desde la distancia, y eso era suficiente. Matilde, según supe, todavía contaba la historia de la suegra loca que los abandonó en una casa vacía, pero sus palabras no me afectaban. Las opiniones de personas que no me conocen ni me respetan no tienen peso en mi corazón. Octavio se convirtió en mi mejor amigo. Cenábamos juntos 2 veces por semana, compartiendo historias de nuestras vidas largas y complicadas. Elisa también,
mi hermana de elección sino de sangre. Los tres formamos una pequeña familia de sobrevivientes, de guerreros silenciosos que habían vivido suficiente para entender que la familia real se elige, no se hereda. Una tarde, casi 6 meses después de la invasión, estaba sentada en mi mecedora cuando vi algo extraordinario. Un arco iris doble sobre el océano, brillante y perfecto, arqueándose desde el agua hasta el cielo. No había llovido. No había razón meteorológica para ese arco iris. Pero ahí estaba, imposible e innegable. Sonreí, lágrimas rodando por mis mejillas. Hola, mi amor, susurré hacia el cielo. Sé que eres tú, diciéndome que hice bien, que estás orgulloso, que nuestro sueño no solo sobrevivió, sino que floreció en formas que nunca imaginamos. El arco iris brilló más intenso por un momento, luego comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer. Pero su mensaje quedó grabado en mi corazón. Todo había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de dureza, cada límite establecido. Todo. Los gallos volvieron a cantar a las 4:30 de la mañana, como siempre. Pero ahora, cuando los escuchaba, sonreía. Porque ese sonido significaba que estaba en mi casa, en mi espacio, rodeada de mi paz ganada con esfuerzo. Significaba que había aprendido finalmente a valorarme, a establecer límites, a exigir el respeto que siempre merecí pero que pasé 66 años sin reclamar. Algunos aprenden por el amor. Otros aprenden por la pérdida, por el dolor, por tocar fondo y tener que reconstruir desde cenizas. Ariana aprendió de la segunda forma. Y aunque el camino fue doloroso, el destino era hermoso. Madre e hija, reconectando no sobre las ruinas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo y la honestidad ganada con sangre, sudor y lágrimas. Este era el verdadero sueño. No solo la casa de playa, sino la paz de saber que finalmente, después de toda una vida, yo importaba. Y todos lo sabían.